¿Cómo sería nuestra vida sin la libertad de elegir? ¿De qué forma la caída de Adán y Eva hace que Jesucristo sea necesario en mi vida? En este episodio analizaremos las consecuencias tanto negativas como favorables que la caída trajo a nuestras vidas. También conoceremos el papel crucial de Cristo en el plan de salvación de Dios y por qué nos referimos a Él como nuestro Salvador. Esto es Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras, con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Episodio 6. Libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador. Segunda de Nefi 1:2. Eduardo, en este capítulo vamos a comenzar a ver cosas muy interesantes. Primeramente, ya es el momento en que Leí se empieza a despedir de su familia. Los reúne a todos y después de que Nefi pronuncie unas palabras, empieza un momento en el que todos los que somos padres en algún momento lo hemos pensado, lo hemos visualizado. Leí comienza a despedirse, empieza a dar las palabras del adiós y eso me hizo reflexionar. Si yo estuviera a punto de morir por la edad, ¿qué consejos les daría a mis hijos? ¿Cómo serían esas últimas instrucciones? Probablemente les dijera dónde están las escrituras de la casa, cómo están las cuestiones económicas, cómo prepararse para que las cosas sigan fluyendo cuando yo ya no esté. Leí, al ser un profeta del Señor, y Nefi, al estar escribiendo lo que él recuerda de esta plática, obviamente se enfoca en las cosas espirituales y nos deja un tesoro en las escrituras. Ellos hablan de la libertad, de la caída y de la gran necesidad que tenemos de un Salvador. En los siguientes 2 capítulos del libro de Mormón vamos a aprender de los 3 pilares del plan de salvación y de cómo Jesucristo viene a resolver un problema. Vamos a hablar de la creación de la vida, de la caída que tuvimos y sobre todo de la expiación de Jesucristo. El momento más importante del plan de nuestro Padre Celestial. El entender estos conceptos, Eduardo, hace que tengamos un conocimiento de el por qué estamos en esta tierra. Y si nosotros entendemos el propósito de estar aquí, va a determinar cómo van a ser nuestras acciones y cómo va a ser nuestro comportamiento, porque vamos a entender también hacia dónde vamos. Correcto. Me gustaría comenzar leyendo un par de versículos. Estamos situados en Segunda de Nefi, capítulo 1. Ya, Segunda de Nefi. Platicábamos ahorita, ya viene lo bueno. Me encanta que el primer capítulo de este libro, Segunda de Nefi, viene enseñándonos doctrina de salvación. Doctrina que nos permite comprender y que nos llevará de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y entonces, en este conocimiento que tiene Leí, de que él pronto se va a ir, pues nuevamente exhorta a sus hijos y les dice: «Oh, que despertaseis, y que despertaseis de este profundo sueño. Sí, del sueño del infierno, y os sacudieseis de las espantosas cadenas que os tiene atado. Cadenas que sujetan a los hijos de los hombres a tal grado que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y angustia». Eduardo, ¿por qué despertar de un sueño profundo? ¿Cómo se asemeja el estar dormidos con el no estar obedeciendo los mandamientos? Pues cuando estás dormido no hay progreso, ¿no? Cuando estás dormido estás muy por debajo de donde deberías estar, ¿no? En vez de estar progresando, simplemente estás parado. Y en el Evangelio, el equivalente de estar parado es ir para atrás. Es decir, al no progresar, vas retrocediendo exactamente. Entonces, a veces, Satanás con los engaños que él hace, nos tiene apaciguados, nos tiene dormidos, nos tiene de una manera que no podemos progresar simplemente. Concuerdo contigo al 100%. De hecho, mi esposa se ríe mucho de mí porque cuando despertamos por algún sonido o alguna alarma, ella me llama y me dice: «Adrián», y dice ella que tardo entre 15 y 30 segundos ya con los ojos abiertos en reaccionar. Y entonces durante ese tiempo estoy atento, pero al mismo tiempo no reacciono.
Y yo creo que cuando yo estaba leyendo esta parte, se me vino a la mente esta parte de las escrituras en donde cuando estamos no dormidos, pero adormilados, es un poquito más peligroso todavía, porque dormidos pues tenemos una reparación de nuestro cuerpo y todo esto, pero adormilados estamos viviendo, pero no estamos interactuando o actuando. Sin reflejos, sin estar con esa chispa o con una meta o con un objetivo, ¿no? Entonces, de hecho, tengo algunos recuerdos en donde inclusive no escucho, como en las películas que hay un mute, y entonces como la estoy viendo a ella y veo que se mueve y que me hace señas, pero no reacciona, entonces tarda un poco. En este contexto leí, dice, despertaos y levantaos del polvo, haciendo una semejanza de también estar caídos, como la misma caída, el concepto que vamos a analizar dentro de unos momentos. Y entonces va más allá y dice, levantaos del polvo, hijos míos, siendo un poco condescendiente. Y entonces los invita y dice, sed hombres y estad resueltos en una sola voluntad y en un solo corazón, unidos en todas las cosas, para que no descendáis al cautiverio. Y nuevamente, despertar. Hijos míos, ceñíos a la armadura de la rectitud, sacudíos de las cadenas de las cuales están sujetos, y salid de la oscuridad y levantaos del polvo. ¿Qué entiendes ahí, Eduardo, con sed hombres? ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué es las cadenas y la armadura? Fíjate que ahí el sed hombres, a veces confundimos eso con hacer cosas tal vez valientes, ¿no? Pero sed hombres significa lo que vemos precisamente en el 23, es tomar el lugar que te corresponde, ser responsable, como dice ahí, sacudirse esas cadenas que equivalen al pecado. El pecado al final te ata, ¿no? Te limita. Entonces, sed hombres es hacer la cosa que tenemos que hacer, y en este caso es pues el arrepentimiento y también, como dice ahí mismo, levantarnos del polvo, ¿no? Es decir, no conformarnos con lo que todo el mundo hace, es elevarnos de ese lugar y tomar el lugar que nos corresponda. Me gusta mucho cómo leí, les dice que sean hombres, y capítulos anteriores vimos cómo Nefi, él se describía como un joven, siendo un joven todavía, y después de esa experiencia que tiene con Labán, en donde iba de antemano sin saber qué es lo que tenía que hacer, y después se encuentra a Labán en el piso, y el espíritu le dice que lo mate, y entonces Nefi saca la espada y mata a Labán. Y unos versículos más adelante, me parece que es en el capítulo 5, versículo 30, en donde dice Nefi que él, siendo un hombre alto de estatura. Y entonces, analizando esto, como tú dices, la diferencia entre ser una persona común y ser un hombre de Dios es conocer la voluntad de Dios y aceptarla. Y muchas veces esto va a ser a pesar de nuestra voluntad. Exacto. En contra de lo que quieres, ¿no? Básicamente. Creo que otro ejemplo muy bueno de cómo podemos reconocer que somos hombres es lo que dijo el Salvador cuando vino a las Américas. ¿Qué clase de hombres habéis de ser? Aún como yo soy. Es decir, Él es el prototipo perfecto de lo que un hombre debe de ser. Una declaración muy poderosa del Salvador. Así es. Y fíjate que más adelante viene un tema que para mí es un tema que me gusta muchísimo, y es acerca de la libertad de elegir. Y entonces Leí le enseña a Jacob acerca de la importancia esta que tenemos de esta libertad de elección. Y yo, fíjate que anoté aquí unos puntos que el elder Bruce R. McConkie dice que son parte fundamental para que pueda existir. Son como las patas de un banco, ¿no? O de una silla. Si nos falta uno, está incompleto, ¿no? Y bueno, el primero es, para que haya una libertad de elegir, tienen que haber leyes ordenadas por Dios. Tiene que haber esos mandamientos, ¿no? También debe existir una oposición, y eso es muy interesante. Tiene que haber dos fuerzas que están jalando la una contra la otra.
bueno y malo, virtud y vicio, salud y enfermedad, ¿no? Y también tiene que haber un conocimiento entre el bien y el mal. Ahí entra lo que se le conoce como la luz de Cristo, ¿no? Eso que sentimos de que aun cuando seas un creyente o no creyente, tú sabes que hay ciertas cosas que son malas, ¿no? Y sabes que sientes bien cuando haces algo correcto. Y por último, y este es el más, complicado podríamos decir, o problemático, es el poder de elegir sin restricciones. El Señor dice, así pues los hombres son libres según la carne y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Es decir, tiene que haber esa libertad de escoger bueno y malo. Y qué difícil debe ser como padre, porque es nuestro Padre al final, el Padre Celestial, el saber qué uso le podemos dar a eso y sobre todo malo. Y aquí te quiero poner una pregunta tal vez un poquito complicada, Adrián, pero sé que tú puedes, ¿no? La pregunta es, ¿por qué crees tú que el Padre Celestial nos permite elegir sin restricciones si eso puede terminar afectando a otras personas? Yo creo que cuando nos llega a pasar algo por culpa de alguien más, cuando tú estás esforzándote por guardar los mandamientos, por tener una vida recta, o básicamente vivir una vida que te lleve de regreso con nuestro Padre Celestial, y una acción o una voluntad de un tercero te afecta, es donde moralmente te puedes caer o te puedes tambalear. Recientemente aquí en México ha habido una racha de violencia muy fuerte y muchas personas que no tienen culpa mueren y pasan cosas muy feas. Y es una pregunta que todos los que seguimos a Cristo se nos hace frecuentemente. Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Las personas que no creen en Dios, que no creen en Cristo, cuestionan su existencia por eso. Cuando en realidad el hecho de que podamos elegir es el eje central del plan de nuestro Padre Celestial. Cuando estábamos en su presencia, en la vida preterrenal, es decir, antes de vivir en la tierra, y nosotros veíamos que Dios tenía un cuerpo y queríamos ser como Él, Él diseñó un plan que nos permitiría venir a la tierra, que nos permitiría ser como Él con un cuerpo, pero también nos permitiría adquirir experiencia y nos permitiría aprender a diferenciar el bien del mal y ejercer ese conocimiento. Si Dios no permitiera que la gente mala o que la gente se equivocara, estaría quitando la parte central de nuestro propósito de estar aquí en la tierra. Para llegar a ser como Dios y llegar a ser un Dios, tenemos que saber elegir entre el bien y el mal y elegir lo correcto. Claro que esa apertura trae consecuencias y trae dolor y trae una serie de cosas negativas para los que sufrimos o sufren ese efecto. Pero en su infinito amor y misericordia, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y una parte fundamental de la expiación, que muchas veces no platicamos, es que Jesucristo padeció el sufrimiento psicológico y emocional por cada una de las experiencias que nosotros pasemos. Y si bien Dios no va a cortar el albedrío de las personas para que suceda algo malo para nosotros, independientemente si guardamos o no los mandamientos, sí ha provisto de una fuente de sanación. Decía una tía que nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo lleva cargando. Y eso no es verdad. Jesucristo ha cargado ese costal y Él sí sabe lo que nosotros sentimos cuando pasa algo negativo en nuestras vidas por consecuencia del albedrío de otras personas. Entonces, para contestar puntualmente tu pregunta, si Dios no permitiera que pasaran cosas por culpa de otros, estaría cortando su albedrío y en ese momento dejaría de ser Dios. Perfecto, muy bien.
Fíjate que ahorita me gusta mucho el concepto de la armadura que leíamos ahorita, ¿no? Cuando dice ceñidos con la armadura. Y este concepto de la armadura es traer puesta esta armadura es un esfuerzo diario. O sea, tienes que ponértela todos los días. Te limita a hacer ciertas cosas la armadura. No te puedes meter a nadar, ¿no? Te hundes y se acabó. Te quita velocidad. Y entonces puede llegar a verse como una carga. Pero cuando llegue el primer trancazo, ay, qué bueno que la traigo puesta, dicen, ¿no? Entonces, para algunos, el traer la armadura de la rectitud puede ser visto como algo restrictivo. Y el pecado se vende a sí mismo como una libertad donde tú puedes hacer lo que tú quieras. Esta es la verdadera libertad. Es comprar ahora y pagar después con muchos intereses. Y creo que tú sabes un poquito de ese tema, ¿no? Y fíjate que esta libertad que pregona el pecado es una mentira porque cada vez tienes menos libertad. Te comparto algo muy que me pasó a mí cuando yo estaba en la preparatoria. Yo reprobé una clase de física y de hecho la maestra es mi tía, qué vergüenza, pero bueno, eso será para después. O sea, para reprobar un sobrino ya debe de salir muy mal. Y entonces yo asumía que como yo tenía la libertad de elegir, pues a veces no asistía a la clase o a veces asistía y no hacía nada. Y yo tenía mi libertad, ¿no? Entre comillas. Pero cuando llega el examen y cuando llega el resultado, pues repruebo. Y de hecho reprobé con 59, peor aún. Yo creo que me dolió más eso que haber reprobado, ¿no? Yo creo que tu tía no te quiere. Yo creo que no. Y con justa razón, porque la verdad no me porté bien. Pero después tuve la opción de hacer un examen de regularización. Pero como no tenía las bases, estudié y no le entendí y volví a reprobar. Y entonces ahora tenía que hacer un curso de verano en la preparatoria. Y entonces ya no pudimos salir de vacaciones. De hecho, eso afectó a mi familia porque no podíamos salir hasta que yo terminara ese curso. Entonces yo me di cuenta ahí cómo esas malas decisiones en aras de libertad me terminaron quitando la libertad de yo escoger qué hacer con mi tiempo, ¿no? Y eso justamente pasa con el pecado también. Otro de los ejemplos que me gustaría poner aquí en este momento es los famosos meses sin intereses. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver los meses sin intereses con... es una práctica de compra que existe aquí en México, en donde... Ya te di cuerda, ¿no? Ya me diste cuerda para lo financiero, ahora se aguantan. Okay, bueno, para los que no nos conocen, mi trabajo en la vida real tiene que ver con las finanzas. Y entonces, cuando en una clase explico a qué se deben los meses sin intereses, para mí es una forma de quitarnos libertad. Porque lo que matemáticamente pasa cuando tú compras algo a meses sin intereses, tú tienes cierto límite en tu tarjeta de crédito. Vamos a decir 10,000 pesos, por decir un ejemplo. Y entonces tú compras un artículo de 5,000 pesos a meses sin intereses. Y uno piensa, bueno, entonces lo voy a pagar a 12 meses y en 12 meses me van a descontar ese dinero y está bien porque no voy a pagar intereses. Sin embargo, el crédito total de tu tarjeta de ser de 10,000 pesos pasa a 5,000. Es decir, no pagas intereses por el dinero, pero acortas tu capacidad de endeudarte. De entrada. Entonces, si tú tienes 5,000 pesos y surge una emergencia o surge algún imprevisto o simplemente quieres comprar alguna otra cosa, no puedes hacerlo, aunque originalmente tu tarjeta tenga 10,000 pesos. O sea, no pagas intereses, pero a precio de capacidad de decisión y de compra. Entonces, además de que con un mes que no lo pagues ya te cobran todos los intereses, ¿verdad? Entonces, tenemos que decidir qué es lo que queremos en el momento adecuado. Capacidad de seguir eligiendo si compro más adelante o no compro, o sí endeudarme y tener que pagar la deuda. Y creo que eso es muy similar a lo que es el albedrío. Yo tengo la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Si elijo lo bueno, sigo teniendo esa capacidad de seguir eligiendo más adelante.
si elijo hacer lo malo, en ese momento muchas veces mis decisiones me van a privar con la libertad, con la salud, con la consecuencia de aquello que yo ya decidí por mi albedrío no obedecer. Y entonces mi capacidad de decidir queda cortada. Si Adán no hubiese transgredido, enseñó Leí a su hijo Jacob, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén, y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 22 al 25. Muy bien, y bueno, la caída y la expiación de Jesucristo son partes esenciales del plan de salvación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da efecto esto de que la caída es necesaria? ¿Qué nos supone que es algo malo? La caída no solamente no es algo malo, sino que es completamente necesaria. Una parte fundamental del plan de nuestro Padre Celestial. Acabamos de ver ahorita que gracias a esta caída existen los hombres. Y existen los hombres para ser felices, para tener un gozo. La diferencia entre gozo y placer pues es muy grande. Muchas veces tendemos a confundirla. Pero la caída existe para que tengamos gozo, para que seamos felices guardando los mandamientos. Y la caída de Adán era parte del plan original de nuestro Padre Celestial. Esto es según mi entender. Porque desde un principio se vio la necesidad de un Salvador. Gracias a que Adán cae, entra el papel principal de Jesús y de su figura como el Salvador. Cuando nuestro Padre Celestial presenta el plan, Él dice la necesidad de tener un Salvador que pague por la caída y también los pecados que cometeríamos. Es bien importante poder entender que el hecho de que Adán haya participado del fruto se le conoce como una transgresión. Y bueno, la segunda pregunta difícil del día de hoy es ¿cuál es la diferencia entre el pecado y la transgresión? Equivocadamente se le conoce a la caída como el pecado original. Uh-huh. ¿Okay? Es la percepción que el mundo tiene de este evento que en las escrituras se describe como Adán comiendo de la manzana junto con Eva, junto con Adán. ¿Okay? Entonces, bueno, hay una distinción muy grande. Por ejemplo, algunos actos como el asesinato, que son de naturaleza prohibida por Dios, porque son de naturaleza mala. O sea, tienen un efecto inmediato negativo en otra persona. Y sí, eres libre de decidir querer matar a alguien, pero inmediatamente deberías de tener un efecto que es perder la libertad. Eso es un pecado. Cuando sabemos la voluntad de Dios y deliberadamente no la hacemos y hay una consecuencia que afecta. Mientras una transgresión son delitos únicamente por el hecho de estar prohibidos por la ley. Como en este caso, Adán recibió el mandamiento de no participar del fruto del árbol de la vida. Y entonces se le da una consecuencia, ¿verdad? Pero ahí fíjate que incluso, es la única ocasión donde el Señor dice, no vas a participar, yo lo prohíbo, pero os es permitido elegir, ¿no? O sea, en ningún otro lugar dice, no matarás, pero si quieres, lo puedes hacer. No, entonces yo creo que ahí explica bien lo que dices tú, ¿no? Así es, gracias Eduardo. Y entonces, solamente para dejar bien en claro esto, una transgresión es tomar una decisión que no es correcta, pero solamente porque está prohibido por la ley. ¿Okay? De acuerdo con estas distinciones, el hecho de que Adán haya participado del fruto
no es un pecado, o sea, no lo hizo por naturaleza mala, sino fue una transgresión porque estaba prohibido. Y esa explicación la da el elder Dallin H. Oaks en un discurso llamado El Gran Plan de Salvación, dado en la Conferencia General de 1993. Entonces, con todo esto explicado, Eduardo, ¿por qué era necesaria la caída? Hay que entender que, como tú dijiste, la caída no es una tragedia, ni, ay, se nos fue y ya entró la caída, ¿no? Como tú dijiste ahorita, es parte esencial del plan, porque es el medio donde precisamente puede entrar la libertad de elegir. La caída trae dos consecuencias. Número uno, trae la mortalidad, el que seamos mortales, y también trae la oportunidad de que puedan haber errores y puedan haber pecados. Estas dos cosas, lo que se le llama la muerte física y la muerte espiritual, son las cosas que nos separan de la presencia de Dios. Y entonces, ante esta situación, como tú dijiste, ya estaba previsto, ahí es donde entra Jesucristo, para poder pagar estas dos cosas y permitirnos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahora, aquí hay tres pilares en este plan, que es la creación, la caída y la expiación de Cristo. Si te falta uno de estos tres, no hay plan. Entonces, la caída es algo necesario y es algo que hasta se puede tornar, o se torna más bien, en una bendición para nuestras vidas, porque ahora sí tenemos la oportunidad de tener la experiencia de mortalidad que nos va a ayudar a ser como Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado, Eduardo, si Adán no participa del fruto? Muy bien. Pues ahí mismo Leí lo explica, habla de que, imagínate, siempre hablamos y queremos, por ejemplo, que nuestros hijos nunca batallen, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si tu hijo nunca batalla? Tu hijo nunca va a desarrollar un aprendizaje, no va a saber cómo lidiar con situaciones, va a ser un niño viejo cuando crezca. Entonces, si Adán y Eva nunca hubieran caído, no hubiera habido un progreso, porque no podrían hacer lo bueno porque no habría malo. No podría haber un desarrollo porque no hay una oposición. Entonces, a veces digo como padres, ¿no? A veces en nuestro amor quisiéramos blindarlos de todos los problemas, ¿no? De todas las dificultades. Y podríamos pensar, oye, pues qué malo, ¿por qué lo hace batallar, no? Pero precisamente ese batallar es el que nos da la fuerza, las experiencias, y nos ayuda a parecernos más o llegar al lugar que tenemos que estar. De hecho, es curioso cómo en La Perla de Gran Precio, por primera vez Adán y Eva tienen un altar y oran a Dios. Ellos conocieron la necesidad de acercarse a Dios gracias a la caída. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué función desempeñó Jesucristo siglos después para contrarrestar las consecuencias de la caída? Y entonces recordemos que Jesucristo, dentro de la expiación, ya mencionamos ahorita un punto importante en donde Él comprende el dolor que pasamos por esta vida, tanto el dolor emocional como el dolor físico. Pero específicamente con la caída, se vencen dos de las cosas que nos detienen para regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Se le conoce como caída porque literalmente la tierra físicamente se alejó de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y entonces la consecuencia directa de cometer un pecado es la muerte. Si no hubiera la expiación y este plan no fuera perfecto, al cometer un pecado, caeríamos muertos. Sin embargo, gracias a que Jesucristo vino y pagó por el precio de cada uno de nuestros pecados, nuestro Padre Celestial permite que ese pago que Jesús hizo se aplique a mí, a ti y a todas las personas que han existido, existen y existirán en toda la creación de la tierra y de todas las creaciones de nuestro Padre Celestial. Entonces, en la expiación de Jesucristo vence la transgresión de Adán y los pecados que nosotros cometamos.
De esa manera eliminamos una de las trabas para regresar con nuestro Padre. La otra traba es la muerte. Una de las partes fundamentales de la expiación de Jesucristo culmina con la resurrección. Es decir, la unión del cuerpo y del espíritu nuevamente, pero ahora de una manera perfecta, con un cuerpo perfecto e inmortal como el de nuestro Padre Celestial. Con un cuerpo perfecto estamos listos para regresar, por lo menos físicamente, para regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, hablábamos que la caída fue parte fundamental y planeada en el plan de nuestro Padre, pero del otro lado está la solución, está la expiación de Jesucristo. Y Eduardo, en tu vida, ¿de qué forma entender correctamente la caída te ha ayudado a entender la necesidad de Jesucristo? Fíjate que hay una experiencia que me gusta mucho que ilustra esto, ¿no? Estaba escuchando acerca de es un autor y es una persona que escribe y hace otras cosas también, ¿no? Y él lo estaban entrevistando una reportera, y entonces en lo que está en la entrevista dice, voy a ponerle pausa, dice, porque veo que en su oficina está lleno de fotos de esa misma persona. Dice, ¿quién es? Bueno, entonces empieza a explicar él que él empezó a hacer como un tipo alpinismo, y entonces él es mi instructor de alpinismo, dicen. Y entonces dice que iban varios, todos nuevos, ¿no? Subiendo una montaña, y entonces el instructor hacía como unos amarres extras, ¿no? Les dio las instrucciones de qué tenían que hacer, y algunos no hicieron caso. Y entonces dice, de repente veo que viene uno volando y al rato, ¡pum!, me jala a mí, dice, ¿no? Y entonces dice, yo voy cayendo y yo voy viendo el cielo y solamente voy esperando el golpe para despedirme de este mundo. Y entonces dice, siento un jalón. Y fue las acciones de este guía que teníamos la que me salvó. O sea, él hizo un amarre extra y eso lo salvó. Entonces dice él, ¿qué puedo hacer yo con esta persona que me salvó literalmente la vida? Podría comprarle cuerdas más bonitas de alpinismo, podría arreglar unos zapatos. Dice, o sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer para pagarle a esta persona? Y él dice, lo mejor que puedo hacer es recordarlo siempre. Entonces, Cristo ha pagado los errores de mi vida, los que he cometido y los que voy a cometer. Entonces, a mí lo que me queda es recordarlo siempre. Y eso se hace de muchas maneras. Puedo orar, puedo ir a la iglesia y participar de los sacramentos y recordar. Puedo tratar de servir, o sea, como puedo y se me da, pero puedo tratar de servir en ayudar a otros. Mi vida, cuando uno comprende correctamente la caída, y ahora ya de manera personal, ¿no? O sea, cuando comprende uno eso mejor, es mucho más fácil tratar de recordar a Cristo y tratar de servirle. Gracias, Eduardo. La libertad de elegir es tan preciada que hubo una guerra en los cielos. Una guerra, pues a lo mejor no física, pero sí de convencimiento. Un debate entre si debemos de elegir o no elegir. Entendemos ahora que era importante tener este albedrío y poder decidir nosotros mismos regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Es básica en el plan de nuestro Padre Celestial porque es esa misma libertad la que nos da la oportunidad de experimentar la felicidad. Dice una escritura que no podemos conocer lo dulce si no conocemos lo amargo. La oportunidad de equivocarnos y la oportunidad de elegir entre el bien y el mal es lo que verdaderamente nos da felicidad, el cual es el nombre original del plan de nuestro Padre, el gran plan de felicidad. Entonces, sin esa oportunidad de elegir, no seríamos felices. Y si fallamos, gracias a la expiación de Jesucristo, podemos arrepentirnos y ser nuevamente candidatos a regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Y esas son las buenas nuevas, ¿no? Pues gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 6
Estamos muy contentos con la retroalimentación que nos dan y seguimos listos para ese siguiente episodio, el número 7, donde vamos a ver un tema bien interesante de cómo es que el Señor llama a los profetas para predicar. Así que estén atentos y gracias por seguirnos. Hasta luego. ¿Hace alguna diferencia saber que soy llamado por Dios a servir? ¿Cómo puedo ser un líder si constantemente fallo y me equivoco? En el siguiente episodio veremos cómo Dios prepara a sus siervos para predicar a otros. También conoceremos un ejemplo vívido de que todos necesitamos de consuelo, sin importar qué tan fieles somos. Esto fue Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras, con Eduardo Vadillo y Adrián Diarte.